Hola, hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el capítulo de hoy les vamos a enseñar el último de los videos en donde les estamos enseñando todas las cartas de las diferentes clases en el juego Axie Infinity. En este caso, la última clase que nos queda es la clase de Bug. En este caso son los bichos básicamente del juego. En este caso, estos personajes son muy característicos por entregarle debuffs a los enemigos. Así que es una carta muy interesante a tener en cuenta. Son cartas bastante poderosas. Así que vamos a comenzar como en todos los videos anteriores. Les doy la bienvenida. Recuerden que al finalizar este video y en los próximos días estaremos anunciando 6 nuevos ganadores de becas para que puedan iniciar en Axie Infinity sin ninguna inversión. Así que aquí, como es de costumbre, vamos a comenzar desde la cola hasta los cuernos. Y aquí nos encontramos con Chemical Warfare. En este caso vamos a aplicarle Stench al enemigo por un turno. Hace algunos videos ya vimos qué significaba Stench. En este caso vamos a realizar que cuando nuestros personajes ataquen y el enemigo tenga un personaje con Stench, a este enemigo no le vamos a pegar, ya le vamos a hacer el target a otro de sus enemigos. Es una carta bastante interesante, ya. También tenemos Twin Needle, ya, la aguja doble básicamente. En este caso nos dice que esta carta va a ser un ataque doble si es que la combinamos con otra carta. No importa de qué estilo sea la otra carta, simplemente tenemos que combinarla con otra carta para que esta carta haga un daño doble. En este caso, por 0 de energías hace 30 de daños y nos da 0 de armadura. Además tenemos Anesthetic Bait. En este caso vamos a aplicarle stun al personaje cuando nos golpea un acuático o un ave o un bird, ¿ya? Cuando nos golpean de estos dos tipos de clase, vamos a stunear al enemigo. Una carta muy interesante, pero solamente contra acuáticos y contra pájaros. Además tenemos Numbing Liquidation, que esta es una de las cartas que más me gusta en la cola de los bugs. En este caso vamos a deshabilitar todas las cartas del objetivo, ya, todas las cartas que son cuerpo a cuerpo. Es una carta muy buena para que el objetivo no nos pueda eliminar a nosotros, ya que nosotros le vamos a bloquear todos sus poderes en caso de que tenga todos sus poderes de melee. Y acá nos dicen, miren, si se fijan, poderes melee, poderes de rango. Esta carta va a bloquear todos los poderes de melee. Además tenemos Groove Explode. En este caso le vamos a realizar al enemigo un 200% adicional de daño cuando esta carta está en Last Stand. Ya hemos visto varias veces lo que significa Last Stand. A mí en lo personal no me gustan mucho las cartas que se juegan en Last Stand, pero sí es una muy buena opción. Además aquí tenemos Allergic Reaction, la cual es una de las mejores cartas también en la cola, la cual le va a pegar un 130% de daño adicional a los personajes enemigos que tienen algún debuff, ¿ya? Entonces, si es que imaginemos, le aplicamos stun a un enemigo, luego le atacamos con Allergic Reaction, le vamos a realizar un 130% de daño adicional. Ya, entonces aquí desde mi punto de vista las mejores cartas para la cola de los bugs, en primer lugar probablemente Numbing Liquidation, porque esa opción o ese plus de bloquearle todos los poderes cuerpo a cuerpo al enemigo es muy interesante. Adicionalmente, Allergic Reaction, ese bonus de daño a los personajes debuffeados también es muy interesante. También tenemos aquí el Twin Needle, que puede llegar a funcionar a veces para hacer alguna combinación de cartas, pero en lo personal yo me quedaría o con Numbing Liquidation o con Allergic Reaction. Vamos a continuar ahora con la espalda, ¿cierto? Donde tenemos de las mejores cartas probablemente de los bugs. En este caso tenemos Sticky Go. Esta carta va a stunear al objetivo enemigo que nos golpee siempre y cuando nos rompa el escudo. Si es que nos rompen el escudo, el enemigo va a quedar stuneado. Y este objetivo, esta característica de esta carta solamente se puede aplicar una vez por turno. Además aquí nos dice que tenemos la segunda carta, Barb Strike, ¿cierto? Esta es una carta muy interesante, yo la utilizo en varios de mis cartas sinceramente. Nos dice que le va a aplicar Poison al objetivo cuando se juega en cadena. Para empezar, aquí nos va a aplicar un Poison de 2, significa que cuando lo ataquemos con esta carta, le apliquemos el Poison, el objetivo se va a pegar 4 de daño por cada carta adicional que se juegue. Para que se active el efecto de On-Chain, debemos utilizar otra carta de bug con otro de nuestros Axies al momento de jugar. Si solamente jugamos Barb Strike con un personaje, no vamos a hacer Poison. Ya tenemos que tener Barb Strike o alguna otra de las cartas de bug también con alguno de nuestros otros personajes. Tienen que tener súper en cuenta eso. Ya en algunos videos, una vez más adelante, les voy a mostrar yo jugando algunas partidas con mi mazo personal. Y aquí les estaríamos mostrando cómo hacer el chain básicamente.
Aquí tenemos Bug Noise, en este caso le vamos a bajar un 20% al ataque enemigo, bastante interesante, al objetivo enemigo, al axis enemigo que le golpeemos le vamos a bajar su ataque. Adicionalmente tenemos aquí Bug Splat, nos dice que le vamos a pegar un 50% más de daño a los objetivos Bug, o sea, de Bug a Bug, cuando le pegamos con Bug Splat es una muy buena carta, para poder eliminarlos a los Bugs bastante rápido. También tenemos acá Scarab Curse, la cual es una carta bastante interesante, bastante molesta, para sobre todo contra los tanques, la cual no va a permitir que el objetivo dañado con esta carta se cure el próximo turno. Entonces, si se la tiramos a un tanque, no vamos a permitir que este tanque realice oportunidades de cura en su siguiente turno y lo podríamos llegar a matar. También tenemos aquí Busy Wind, en este caso vamos a aplicarle frágil al objetivo el siguiente turno. Les recuerdo que para saber qué significa frágil y otras diferentes características pueden verlo en el video de buffs y debuffs, donde lo explicamos todo paso a paso. Aquí las mejores cartas desde nuestro punto de vista son, dependiendo de su combinación, una muy buena por sí sola, Stick and Go. Los Terminator que tanto se habla en el juego ocupan normalmente Stick and Go. A mí me gusta mucho Barb Strike, pero siempre y cuando lo tengamos en cuenta y lo juguemos con Chain. Si no lo jugamos en Chain, no tiene ninguna habilidad extra, lo tienen que tener súper en cuenta. Bug Splat también es interesante, si es que piensan que van a enfrentarse contra muchos bugs. Y Bug Noise también es muy interesante, entonces tendríamos estas 4 cartas, pero la que más destaca por sí sola sería Sticky Go. Ahora vamos a continuar con la boca. En este caso nos encontramos con solamente 4 cartas. La primera, Blood Taste, y nos dice que nos vamos a recuperar a este Axi por el daño infligido por esta misma carta. Ya entonces en este caso hacemos 70 de daño, nos estaríamos recuperando 70 de vitalidad. Una carta muy interesante, bastante sencilla de utilizar. Tenemos también Thunderclaw, la cual por 0 de energía vamos a descartar una carta de la mano enemiga. Es una carta muy buena. Si el enemigo estamos en las rondas finales, 2 axis contra 2 axis, el enemigo debería tener entre 6 y 8 cartas y le descartaríamos una carta directamente. Muy buena carta. Tenemos también aquí Terror Chomp, la cual nos dice que le vamos a aplicar miedo a los objetivos por 2 turnos cuando jugamos esta carta en cadena. Recuerden qué significaba cadena, al igual que en Barb Strike, es simplemente cuando jugamos otra carta de tipo Bug con otro de nuestros personajes. Acá tenemos Meat Bite, que en este caso va a añadirnos un 100% de daño cuando combinamos Meat Bite con otra carta. Ya entonces cuando utilizamos 2 cartas de coste 0 o de coste 0 y de coste 1, vamos a estar añadiendo ese 100% de bonus. Desde mi punto de vista, las mejores cartas para la boca en el Bug son las siguientes. En primera instancia, Thunderclaw, porque por 0 de energía estamos descartando una carta que es muy interesante. Y también tenemos Terror Chomp, ya que por 1 de energía tenemos mucho daño, una potencia de daño bastante interesante. Tenemos armadura y además si es que lo jugamos en cadena vamos a entregarle miedo al oponente por 2 turnos. Si es que no saben qué significa miedo, les recomiendo que vayan al video de buffs y de debuffs, donde podemos explicar todas estas condiciones paso a paso. ¿Ya? Entonces estas 2 son muy interesantes. Blood Taste también puede llegar a ser buena para recuperarnos, pero normalmente tenemos que pensar que son 3 personajes y no los 3 van a ser netamente de curas. Algunos tienen que ser para molestar al enemigo, en este caso un descartar, entregarle miedo, y tenemos diferentes oportunidades. Ya para finalizar con el video, tenemos los cuernos, ¿cierto? Aquí tenemos las últimas 6 cartas de la clase Bug. Y entonces para finalizar vamos con los cuernos. En este caso tenemos Mystic Rouge, la primera de las cartas. Por 0 de energía le quitamos velocidad al objetivo. Bastante interesante, por 2 turnos le bajamos la velocidad. También tenemos Bug Signal, la cual cuando nos dice que vamos a robar una energía de nuestro oponente cuando le hacemos un Chainet con otra carta Bug Signal. Ya tiene que hacer el Chainet en este caso con exactamente la misma carta. Tenemos que tener 2 personajes de nuestros 3 personajes, necesitamos al menos 2 que tengan Bug Signal para que esta carta funcione. Tienen que tenerlo súper en cuenta qué significa aquí el Chainet. Y además que nos dice Chainet con otra carta Bug Signal. La carta Bug Signal es esta. Entonces tenemos también Group Surprise, la cual va a aplicarle miedo a los objetivos con escudos. Muy interesante carta para repartir un poco de daño, controlar quizás al objetivo por un turno, ya que no nos va a poder atacar o va a fallar su ataque cuando está con miedo. Tenemos Dual Grip, que esta es una de las cartas mejores desde mi punto de vista en el cuerno, sobre todo, y también para los bugs, ya que es una carta que mata tanques.
nos dice que va a realizar un 30% de daño adicional a los personajes que tienen escudo. Es una muy pero muy buena carta. Tenemos Third Glance, la cual va a descartar una carta aleatoria de nuestro enemigo. No hace más que eso, daño y armadura, pero aquí lo más importante es que estaríamos descartando una carta del enemigo. Y finalmente, por las cartas de los bugs, tenemos Disgust. Ya en esta carta nos dice que vamos a ganar 1 de energía combinándolo con cartas planta. Ya si se fijan, con cartas planta, pero esta es una carta de bug. Así que esta es una carta que funciona muy bien en una planta o en un bug que no sean puros, ¿ya? Si es que tenemos la carta Disgust y además tenemos una carta planta, va a funcionar de una muy pero muy buena manera, ya que vamos a estar generando energías de manera gratuita. Las mejores cartas desde mi punto de vista de los bugs serían Dual Grip, que causa una bestialidad de daño sinceramente a los personajes que tienen armadura, ¿ya? Y también tendríamos Disgust para combinarlo con cartas plantas y Third Glance para descartar y controlar al enemigo. Las otras 3 cartas también son bastante interesantes, pero en este caso no nos podemos quedar con las 6, nos quedamos con estas 3 de acá. Dual Grip, si es que estamos buscando un bug de daño, si es que estamos buscando un bug de control. Third Glance, y si es que estamos buscando esas energías, puede que sean un bug, puede que sean un planta, incluso hay algunos acuáticos que tienen poderes de bug y poderes de planta, y podrían llegar a tener Disgust con alguna otra carta planta. Una muy buena oportunidad jugar con esta y otras cartas que van combinando entre las diferentes clases. Tenemos los chain, tenemos las combinaciones entre clases y tenemos muchas características en Axie Infinity. Ya con este estaríamos dando por finalizado la serie donde estamos mostrándoles todas las cartas del juego, básicamente de las 6 diferentes clases, y una muy buena oportunidad para todos para que puedan participar de la comunidad de Digital Money para formar parte del equipo para jugar Axie Infinity. Ya como todos saben, tenemos más de 50 becados actualmente. Vamos a dar 6 becados más con esta serie de 6 videos que tuvimos. Así que recuerden participar, estar atentos a este video y a todos los videos que vienen a futuro para que puedan participar, no tan solo en Axie Infinity, sino que en todo el ecosistema de las criptomonedas. Así que bueno, para no quitarles más tiempo, esto sería todo por el video de hoy y se despide Digital Money.